Hola chicos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este pequeño videíto en el cual vamos a hablar sobre qué son las fuentes de información y cómo hacemos las referencias bibliográficas que debo de meter en mis trabajos. Bueno, pues vamos a empezar. Primero que nada, chicos, le vamos a dar un pequeño repaso a esta parte. Se le llaman fuentes de información a cualquier tipo de documento que contenga datos útiles que satisfagan una demanda de información o conocimiento. Conocer y distinguir las fuentes de información es útil para saber seleccionar las más adecuadas al realizar un trabajo de investigación. Hay dos tipos de fuentes de información. Están las primarias, como los libros, revistas científicas, periódicos, diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, investigaciones, etc. También están las fuentes secundarias, las cuales son enciclopedias, directorios, antologías, investigaciones que interpretan otros trabajos, páginas web, entre otros. Pero ahora viene la pregunta interesante. ¿Cómo escribir la fuente de información consultada en un trabajo? Eso es algo que debemos conocer y saber hacer, pues en ella se describen los datos suficientes para identificar la fuente de la cual se extrajo la información. También se le conoce como referencia bibliográfica. En esta tabla, chicos, les presento el orden de los elementos que debe de llevar las referencias bibliográficas. Debe de llevar nombre del autor, empezando por apellidos, año de publicación, título de libro, revista, periódico, etcétera, o cualquier otra fuente de información que se haya consultado, número de edición, lugar de edición y la editorial. Miren, aquí les pongo un ejemplo. Hice la referencia bibliográfica usando nuestro libro de historia de quinto grado y quedó de esta forma. Vamos a ir viendo cada una de las partes. La primera dice, Reyes Toski, Carlos Alberto. Ese es el nombre del autor y adelante le coloqué et al. ¿Qué significa esto? El libro de historia no fue hecho nada más por una sola persona, sino que hubo muchos autores. Entonces, para no ponerlos todos, porque luego son demasiados, nada más se coloca en este caso el primer autor y se le coloca adelante la abreviatura et al, que significa y otros autores. Cuando tengamos que hacer la referencia bibliográfica de un libro que nada más sea de un solo autor, no hay ningún problema, no se le pone esta abreviatura. Luego dice 2020, que es el año de edición, y tiene que ir entre paréntesis. Historia quinto grado, ese es el nombre del libro. Primera reimpresión, la edición. Ciudad de México, lugar de impresión. Y Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito es la editorial. Por lo regular, todos estos datos se encuentran en la siguiente hoja de la portada de los libros. En otros libros o en otros documentos, pues tenemos que buscarlos, ya sea en la portada, en la siguiente hoja de la portada o hasta atrás, en la contraportada, estos datos. Ahora, ¿qué dato deben de llevar las referencias de sitios web? En el caso de que nuestra fuente de información haya sido de un sitio de internet, estos son los datos que debemos de colocar. Dice, referencia de sitios web. Debe de llevar nombre del autor empezando por apellidos, fecha de publicación, título del documento, fecha de consulta y la dirección URL. Aquí les pongo un ejemplo. En este caso, les coloqué el ejemplo de la fuente de información que yo consulté para sacar algunos datos que están aquí en este pequeño videíto. Me fui a Wikipedia. Bueno, pues así me quedó la referencia bibliográfica. Entonces, empezamos. El autor, pues es Wikipedia. 22 de septiembre del 2020 es la fecha de publicación. Fuentes de información es el título del documento. 23 de septiembre del 2020 es la fecha en que yo consulté
esta página. Y la de abajo, http://, es la dirección URL. Eso es muy importante porque significa que si otra persona quiere también consultar este sitio o yo lo quiero volver a consultar, pues con esta dirección la pongo en el buscador y me lleva al documento. Bien, chicos, pues espero que este videíto les sirva sobre todo para integrar sus fuentes de información en el trabajo que están por entregar, que es su primer proyecto, y cualquier otro documento. ¿Sale, chicos? Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!